Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio según San Mateo, en su capítulo 10, verso 17, nos narra algo que de pronto no nos gustaría escuchar, pero es una realidad, es un hecho. ¿Por qué yo me intereso en estos tópicos, en estos temas? Porque creo que hoy en día se tiene que decir eso. ¿Qué es eso? Pues lo que voy a compartir. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 17 en adelante. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Bueno, creo que es necesario leer estos pasajes, leer estos textos del Evangelio, porque desafortunadamente tienen engañado al pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando se predica ese evangelio tan sinuoso de la prosperidad, donde se toman algunos textos aislados sobre donde el Señor pues, protege, acompaña, ayuda, auxilia a aquel que es fiel, y entonces todo lo toman por el lado de la prosperidad. Vas a tener riqueza, te va a ir bien en el trabajo, jamás te va a faltar el dinero, tu salud va a ser estupenda, las relaciones familiares van a ser maravillosas, te van a querer mucho y porque eres próspero, porque vives de acuerdo a lo que enseña el Señor. Ese evangelio es un evangelio que está dado para las personas que tienen dinero. Predique ese evangelio a las tribus africanas, ¿no?, donde la pobreza prácticamente carcome cada día a estos hombres. Vaya a los lugares más paupérrimos, ¿no?, de nuestras ciudades latinas, para que usted observe cómo se les puede predicar un evangelio de la prosperidad. O el evangelio de que Dios es amor y Dios te quiere mucho y todo lo acepta el Señor porque su misericordia es enorme. Y se olvidan de las exigencias del Señor. Por ejemplo, si yo no predico este texto, cuando el Señor empieza a decir, porque es el Señor Jesucristo el que empieza a decir, cuídense de los hombres, cuídense. El Señor muestra su amor cuando advierte, cuando exhorta, cuando está diciendo algo que sirve de advertencia. Tengan cuidado de los hombres o cuídense de los hombres. ¿Y por qué? A ustedes los arrasarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Esto le pasó a los apóstoles. Les pasó a los discípulos del Señor Jesús. Bien. ¿Y a nosotros no nos va a pasar eso? ¿Cree que a los que seguimos a Cristo Jesús o tratamos de seguir a Cristo Jesús lo mejor que podemos, no nos va a pasar eso? ¿O esta palabra ya caducó? Eso fue hace 2000 años, ya no se preocupe usted, padrecito, los tiempos han cambiado, hoy todo es amor, todo es dicha, todo es gozo y consuelo. Aleluya, hermano, viva Yahvé, tenemos un Cristo de poder, un Cristo de victoria.
déjese pensar y descontextualizar la realidad histórica. Eso era para los apóstoles, para los discípulos en aquella época donde estaban sometidos el pueblo judío al imperio romano. Y obviamente cuando ya cuando empezó el camino, es decir, los primeros cristianos, pues obviamente eso cayó mal a los judíos y obviamente también le cayó mal a los romanos, y bueno, empezó toda una pelotera, una persecución espantosa. Pero ya después del siglo IV las cosas se solucionaron y ya pues la iglesia empezó a ser bollante y próspera y llena de muchas riquezas, y los sacerdotes y todos aquellos que se decían cristianos pues empezaron a tener una vida maravillosa y espectacular. ¿Eso es cierto? No. No. El cristianismo o el cristiano siempre va a ser perseguido. Y esta palabra es tan válida hoy como lo fue hace 2000 años. Cuídense de los hombres, los azotarán en sus sinagogas. Eso pasó, eso fue histórico. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía. Eso pasó, eso lo vieron los apóstoles, los mártires, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Sigue el texto. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Eso les pasó a los apóstoles. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Pues eso pasó en aquella época y pasó desde 500 años después, y después de 1000 años, y después de 2000 años, y sigue pasando. Han cambiado son las estrategias, los métodos, pero la advertencia sigue allí: cuídense de los hombres. Aquí uno no ve ningún tipo de prosperidad, ni ve uno ninguna situación de que todo es hermoso, que Cristo te ama, que caminar con Cristo Jesús es una maravilla. Porque Dios es amor, creo en el amor. No, aquí hay una advertencia: cuídense. Y nos tenemos que cuidar. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Tenemos que dejar de ser ingenuos y aceptar que entre nosotros mismos nos estamos dando garrote. Entre nosotros mismos hay división, pero por causa de Jesucristo. No estamos peleando o divididos simplemente porque sí, sino porque la iglesia está pasando un momento muy complicado, donde unos dicen una cosa y otros otra. Y entonces, para darle explicación a todo eso, pues entonces hablan los de la iglesia de la izquierda, que son de izquierda, o la iglesia que es de derecha, y estos son muy de derecha, y los otros son muy de izquierda. Y creo que por ahí no es la cosa. Yo creo que nos estamos equivocando. La iglesia no es de izquierda ni de derecha. La iglesia es aquella que mantiene la fe en Cristo Jesús, y los que se salen de allí ya empiezan a tener otra iglesia. Es así en sencillo. No enredemos el evangelio, por Dios santo. Aquí no se trata de que estos son tradicionalistas y estos son más liberales, que estos son de izquierda y estos son de derecha, que estos son preconciliares y estos son posconciliares. No se trata de eso. Se trata, hermanos, aquí es que ¿quién perdió la fe y quién la mantiene? Y aquellos que nos mantenemos en la fe, a todos nosotros que nos mantenemos en la fe, va esa advertencia: cuídense de los hombres. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Creo que no es momento para predicar un evangelio light, descafeinado, sino predicar el evangelio que aparece allí.
Entonces, cuando nos hablen con sutilezas, no, mira, padrecito, por favor, yo creo que es necesario que le bajes un poco el tono y el volumen, porque creo que te está yendo por donde no debes. Hay que mantener la calma, la tranquilidad, dialogar, concertar y mirar que todos podemos en esta iglesia. Sí, hermano, pero espérese un segundo, porque si me están diciendo que en esa iglesia católica que el diablo no existe, o que la Virgen María no es virgen, o que los luteranos casados con católicos pueden ir a comulgar sin confesarse y sin creer que Jesucristo está ahí en ese pan, o que es tan válido hombre y mujer como hombre con hombre o mujer con mujer, o que las pro-choice, mujeres católicas con derecho a decidir, pues que maten a sus niños dentro de sus vientres, el aborto. No, espérese, que por ahí no es la cosa. No podemos aceptar eso. Vamos a tener que luchar mucho porque no podemos aceptar que el pecado nos absorba. ¿Y por qué cree que el Señor nos dice, tengan cuidado, cuídense de los hombres? Y cuando el Señor nos dice, ustedes serán odiados por todos por causa mía, es por Cristo Jesús que predicamos este evangelio. No predicamos un evangelio de prosperidad, no predicamos un evangelio light, no predicamos un evangelio de la tolerancia y la infinita misericordia sin exigencia, porque eso no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me gustaría que se predicara esto en las misas, en los retiros, en los encuentros? Advertir a la gente, a los que creen en Cristo Jesús, a los que tienen fe en la iglesia, a los que creen en el magisterio, aquellos que han sabido, ¿no?, educar a sus familias, a sus seres queridos, bajo los presupuestos de un evangelio claro y prístino que nos dejó el Señor Jesús. Si usted no se ha dado cuenta, pues quiero que se entere que la iglesia hoy en día está dividida en sí misma porque unos han perdido la fe y otros nos queremos mantener en ella. Por eso el texto que estoy compartiendo termina así. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. O sea que si no nos sostenemos hasta el fin, nos podemos perder. Podemos perder la salvación. Es decir, vamos a adquirir la condenación. Pero hoy no se puede hablar de condenación. Hoy no se puede hablar de infierno. Hoy no se puede hablar de demonio. Hoy no se puede hablar de nada de esas cosas. Entonces, ¿de qué hablamos? Si eso es la doctrina que recibimos. ¿La vamos a cambiar? Entonces, ¿quieren una nueva iglesia? Pues sí, eso es lo que están buscando. Una nueva iglesia. Pero nosotros tenemos que resistir hasta el final para podernos salvar y tenemos que cuidarnos de los hombres. Palabra del Padre Raúl, no, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.